Para hablar de innovación científica tenemos a Pablo Martínez Ruiz del Árbol. Él es doctorado del CERN y actualmente investigador Ramón y Cajal. Es profesor asociado en el Instituto Tecnológico de Zúrich y su campo de investigación es la materia oscura. Yo no sé si es porque le gusta la materia oscura o la materia clara, pero nos va a hablar de las nubes. Seguro que nos da respuesta a muchas de nuestras preguntas científicas. Voy a dar una pequeña ponencia que, como podéis ver ahí, la he titulado Nubes. Es un título un poquito críptico. Bueno, en física estudiamos las nubes como fenómeno meteorológico y tal, pero yo lo voy a utilizar como una metáfora para abundar un poquito en muchos de los conceptos que Irene ha comentado, de cómo verdaderamente se desarrolla el progreso científico. Voy a hablar de cosas como el error, como los problemas que se encuentran los científicos y cómo tienen siempre que ponerse a pensar las cosas desde otro punto de vista. Y las nubes me parecían una metáfora interesante, lo primero porque, como vais a ver después, la he copiado, que no es mía, y lo segundo, porque las nubes indican problemas. Esto es algo que ocurre constantemente en la física. Y voy a intentar contaros 3 casos. Hay muchísimos, pero voy a intentar contaros 3 casos que pertenecen un poco al campo en el que yo trabajo, a la física de partículas. Entonces, quería comenzar con esta foto, bueno, no es una fotografía, con este dibujo que veis aquí. Este dibujo es una representación de una fábrica de la Revolución Industrial, ¿vale? Vamos a empezar un poquito con el siglo XIX. El siglo XIX, desde el punto de vista de la física, fue un siglo muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a los desarrollos que se habían hecho previamente, había 3 ramas de la física, las que se conocían, que estaban perfectamente establecidas. Estaba por un lado la mecánica, el movimiento de los cuerpos, que ya lo inició Newton, pero que se siguió desarrollando y perfeccionando. Estaba la termodinámica, cómo funcionaba el calor, cómo los cuerpos intercambiaban calor, cómo había procesos térmicos, etc. Y también estaba el electromagnetismo. Maxwell, junto con muchos otros científicos, desarrollaron una teoría para explicar cómo se propagaba la luz, cómo eran los fenómenos eléctricos. Entonces, todo eso dio lugar, por un lado, a un terrible desarrollo técnico, como fue la Revolución Industrial. Pero también dio lugar a una autocomplacencia dentro del mundo de la física. Y, de hecho, tenemos, en el año 1900 exactamente, tenemos a este señor que es Lord Kelvin, uno de los científicos más eminentes de aquella época, que en un discurso llegó a decir que la física en el siglo XIX estaba completa, estaba cerrada. Es decir, que ya se había descubierto todo. La energía al final es lo que utilizamos pues, para mover una caja, ¿no? Imaginaros que solo pudiésemos mover cajas de determinado tamaño y que si tuviese un poquito más o un poquito menos no pudiésemos. Era un concepto pues, muy revolucionario, ¿no? De hecho, a este paquete de energía se le llamó, a esta unidad de energía discreta, se le llamó el cuanto, que ya creo que podéis ir viendo por dónde van a ir los tiros de este cuanto, ¿no? De hecho, esta idea que el propio Planck veía al principio como un mero artificio matemático, empezó a ser utilizada por otros científicos. Por ejemplo, Bohr desarrolló los primeros modelos atómicos utilizando estas ideas. Rápidamente hubo un desarrollo absolutamente vertiginoso en torno a esta idea de que a lo mejor la energía era discreta. Y lo que vino muy rápidamente fue lo que se llama la mecánica cuántica. Es decir, eso dio lugar al conocimiento del átomo. Aquí lo que veis, por ejemplo, son los diferentes orbitales de los electrones en un mismo átomo. Gracias a todo este desarrollo, sabemos hoy en día que, de hecho, a nivel microscópico, la energía es discreta, pero también sabemos que, por ejemplo, la posición, algo que era totalmente cotidiano en nuestra mente del día a día, la posición no existe, no tiene sentido cuando te vas a este tipo de escalas tan pequeñitas. De hecho,
Los electrones que están ahí los veis como una nube porque de hecho son una nube, están en todas partes a la vez. Son una nube de probabilidad. Este es el salto que partiendo de una pequeña nubecita, con unas ideas de hacer la energía discreta y avanzando un poquito más, es el salto que se dio y cambió completamente la concepción de la física, completamente. Vámonos ahora con la otra nube. La otra nube tiene que ver con otro científico, Albert Einstein, que se dedicó a pensar un poquito en otra cosa que era bastante cotidiana, que era el hecho de que algo sea instantáneo, ¿no? Simultáneo más que instantáneo, el hecho de que puedas tener un fenómeno que ocurre simultáneamente. Entonces él se puso a pensar y se imaginó, aquí tenéis por ejemplo a 3 científicas, 2 de ellas van en un tren, no muy bien dibujado porque lo he dibujado yo, y esas 2 científicas que van en un tren, que se está moviendo, por cierto, están a la misma distancia de la bombilla, ¿no? Entonces, se enciende la bombilla, uno podría pensar que las 2 mujeres van a ver la luz de la bombilla a la vez, ¿no? Si están a la misma distancia, debería ser el caso. Einstein empezó a pensar que a lo mejor eso era así para ellas que estaban en el tren, pero a lo mejor para una científica que estaba fuera del tren, a lo mejor ese no era el caso. ¿Por qué? Porque ella estaba en un sistema de referencia diferente al tren. El tren se estaba moviendo con respecto a ella. Claro, esto es muy fundamental, porque al final, a la conclusión a la que llegó, es a que la luz es constante, su velocidad, en cualquier sistema de referencia. Pero si la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia, entonces el tiempo y el espacio dejan de ser constantes. De tal manera que, de hecho, Einstein se empieza a dar cuenta de que tiempo y espacio son manifestaciones de una misma cosa y que dependiendo de cuál sea tu sistema de referencia entre una persona u otra, lo que para él es tiempo, para ti puede ser espacio, y lo que para ella es espacio puede ser para ti tiempo. Si lo pensáis, todo esto era una nubecita, pero cambia todo lo que nosotros sabíamos sobre el tiempo y el espacio. Lo cambia completamente. De hecho, supuso otra revolución. Supuso una revolución en la que Einstein no solo acabó hablando del tiempo y el espacio, acabó hablando también de la energía, su archiconocida fórmula que relaciona la energía y la masa. Pero sobre todo creó este concepto de espacio-tiempo. Y fue muchísimo más allá. De hecho, se dio cuenta de que el espacio-tiempo, la masa y la energía lo deforman. Y con eso construyó una teoría de la gravitación que es mucho más correcta que la de Newton y que no implica ninguna fuerza. No hay fuerzas de atracción entre las masas. Lo que hay es partículas que ejercen movimientos rectos, solo que en una superficie que es curva, que es el espacio-tiempo, y que está curvada porque las masas curvan el espacio-tiempo. De nuevo, una revolución absolutamente impresionante, ¿no? De los conceptos más fundamentales que se tenían. Pero aquí me gustaría que os fijaseis en cómo de esa complacencia de no, la física está casi terminada, solo hay un par de detalles, estos 2 detalles cambiaron completamente la física, lo que pensábamos de todo, Pero la historia se repite. Me meto ahora con la siguiente historia. En los años siguientes, la mecánica cuántica avanzó muchísimo, ¿no? Se fue desarrollando pues, lo que hemos visto, el átomo, se fueron desarrollando otro tipo de sistemas que se fueron entendiendo, y la relatividad también fue un poquito por su lado, ¿no? Entonces, en un momento, alguien dijo, bueno, tenemos que combinarlas. Tenemos que meter todas estas ideas del tiempo y del espacio, etcétera, las tenemos que combinar con todas estas ideas de la mecánica cuántica, los cuantos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues aparecieron científicos como, por ejemplo, Paul Dirac. Este es Paul Dirac. Hay una frase que me encanta de Paul Dirac. Al parecer tenía un carácter un poquito ególatra, y aparte era una persona bastante atea, vamos.
solía decir la gente, cuando hablaban de él, que Dios no existe y dirá que es su profeta. Porque el tío era, bueno, en fin, no creía en Dios, pero se tenía a sí mismo un poco en esa posición de superego, ¿no? Bueno, pues Dirac intentó unificar la relatividad con la mecánica cuántica. En principio, todo muy bien. Empezó a desarrollar sus ecuaciones y observó que todo funcionaba, salvo por una pequeña nube. Apareció una nube más. ¿Cuál era esa nube? Pues que en sus soluciones, en la dinámica, él, por ejemplo, intentaba describir el movimiento de los electrones, observó que había electrones o soluciones matemáticas de electrones que tenían energía negativa. No ya discreta, sino negativa. Vuelvo un poquito al concepto. Energía, yo tengo energía y puedo mover una caja. ¿Qué significa tener energía negativa, no? Es un concepto, bueno, un poquito extraño. Entonces, lo que él empezó a darse cuenta es que estas partículas con energía negativa, de hecho, matemáticamente, podían describirse como partículas normales con energía positiva que estaban viajando hacia atrás en el tiempo. Claro, esto empezaban a ser conceptos un poco absolutamente bueno, innovadores y se estaban volviendo locos, ¿no? Al final, lo que hizo Paul Dirac es postular que existía un nuevo tipo de partículas que tenían esta característica, esta aparente energía negativa. Estas partículas son las antipartículas, es la antimateria. Paul Dirac fue capaz de predecir la antimateria. Pero claro, somos científicos, entonces tú puedes predecir lo que tú quieras, pero tú luego tienes que demostrarlo, observarlo y comprobarlo experimentalmente. A los pocos años vino Anderson y hizo un experimento. Como veis, los experimentos de aquella época pues, no tenían los medios que tenemos hoy en día. Aquí básicamente lo que veis es la traza, la trayectoria de una partícula que ha atravesado una pequeña lámina de plomo, ¿no? y se curva hacia un lado. Esa partícula es totalmente compatible con un electrón, salvo por una cosa, porque se curva hacia el lado contrario, hacia el lado en el que no debería curvarse. ¿Por qué? Porque tiene una carga que es totalmente la opuesta a la del electrón. De hecho, ese es el descubrimiento del positrón, es la antipartícula del electrón, ¿vale? Esto revolucionó de nuevo totalmente la física. Básicamente fue multiplicar por 2 nuestro conocimiento del contenido material del universo. Hoy en día tenemos antimateria por todos los lados. La mitad de los sistemas de diagnóstico en los hospitales son antimateria. Nos bombardean con cacharros de estos o nos hacen que nos los comamos para medirlos. Es un ejemplo más de cómo se desarrolla la física a partir de estas nubes. Voy a por la tercera nube, la masa. Cuando se estaba desarrollando, ya se conocía la antimateria, se empezó a entender que, de hecho, no solo era el contenido material lo que interesaba, sino también las interacciones entre estas partículas, ¿no? Y estas interacciones se empezó a entender que se debían al intercambio de otras partículas. Por ejemplo, el electromagnetismo se vio que no era más que un intercambio de fotones. Los fotones son unas partículas que no tienen masa. ¿Qué pasó? Que cuando vieron, por ejemplo, otro tipo de fuerzas, como la fuerza débil, de hecho, los propagadores de esa fuerza débil, esas partículas que se intercambian, eran extremadamente masivas. Y eso les llevó a preguntarse, ¿qué es esto de la masa? Esto a mí me gusta mucho, a mis estudiantes se lo suelo preguntar muchísimo, ¿no? Les digo, ¿qué es la masa? Porque todo el mundo me dice, joder, la masa, ¿qué va a ser la masa? Porque tenemos una intuición muy fuerte, cotidiana, de lo que es la masa. Masa es lo que se opone al movimiento. Si algo tiene mucha masa, me cuesta moverlo. Pero en realidad eso es una intuición. Eso no es verdaderamente lo que es la masa, ¿no? En esta época empezaron a preguntarse qué era la masa. Y entonces apareció en los años 60, este que veis aquí es Peter Higgs, es un cuadro que a mí personalmente me gusta bastante. Peter Higgs, junto con Englert,
que por algún motivo el bosón de Higgs se quedó con el nombre de Higgs, pero no con el de Englert, aunque el premio Nobel se lo dieron a los dos por igual, pero bueno, cosas de la vida. El caso es que en los años 60, Peter Higgs postuló la existencia de una partícula que era la originaria de la masa. Es decir, lo que nosotros llamamos masa, esta resistencia a moverse, no es más que una interacción con una partícula, que se llama bosón de Higgs, que de alguna manera es como un pegamento que interacciona con todas las partículas impidiendo que se muevan. ¿Vale? Pero de nuevo, esto estaba muy bien, parecía que resolvía un poco el nubarrón de la masa. Ya sabemos lo que es la masa, es una interacción con el bosón de Higgs y tal. Pero el bosón de Higgs había que verlo, había que observarlo. Había que observarlo además de una manera que fuese repetible. Entonces se iniciaron toda una serie de experimentos. En física de partículas, los experimentos los solemos hacer colisionando partículas. ¿Por qué? Porque cuando colisionamos partículas, unas entre otras, las aceleramos mucho y las hacemos colisionar, generamos una densidad de energía muy alta. Y de esa densidad de energía pueden producirse partículas nuevas. De hecho, lo que vemos son como pequeñas explosiones de las que salen muchísimas partículas, normalmente conocidas, pero de vez en cuando sale una partícula nueva. Entonces, lo que se inició desde los años 60 fue una caza del bosón de Higgs. Se empezaron a construir aceleradores cada vez más potentes para ver si éramos capaces de observarlo. ¿Cuál es el último acelerador en el que yo, por cierto, hago ahora mismo mi investigación? Es el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra. Aquí lo que veis es una foto de Ginebra, veis ahí el lago, tenéis el Mont Blanc al fondo, y ese es el perímetro del acelerador, que son 27 kilómetros. Está a 100 metros bajo tierra, ¿vale? Ahí lo que estamos haciendo es colisionar protones, les hacemos circular en las dos direcciones, y hay unos cuantos puntos en donde colisionan, y somos capaces de medir bueno, pues todo eso que sale de las colisiones. Claro, la ciencia hoy en día es muy diferente a como era en aquella época, porque en aquella época los experimentos eran muy pequeñitos, se hacían en las universidades, como mucho había colaboración entre 3, 4 personas. Ahora mismo, para construir este tipo de instrumentos, necesitamos la colaboración de 70, 80 países. Aquí, en el CERN, en este proyecto, pueden trabajar, no sé, del orden de 4.000 personas, quizá más. Son absolutas maravillas tecnológicas, ¿no? De hecho, dicen del LHC que es la máquina más compleja jamás fabricada por el hombre. Esto requiere toda una infraestructura, requiere la colaboración de todos los países, de todas las universidades. De hecho, la manera en la que yo llegué al CERN fue simplemente a través de grupos de investigación españoles. Yo hice la carrera en Cantabria, yo soy de allí, soy de Cantabria, hice la carrera, comencé un doctorado con el grupo de partículas de allí, que era un grupo más o menos potente, comencé un doctorado, rápidamente me mandaron al CERN. Allí enseguida te integras en los grupos de trabajo, son grupos de trabajo internacionales completamente, te toca trabajar pues, con quien te toque, de varios países. Es divertido, porque no todo el mundo trabaja igual en todos los sitios. Hay clichés, muchos de los clichés tienen algo de verdad. Se ve, por ejemplo, las diferencias entre un español, un italiano, un alemán, un estadounidense. Bueno, es un entorno, ¿no? muy internacional, pero porque los experimentos son tan grandes que requieren toda esta potencia, ¿no? Entonces, bueno, se construyó, en el 2010 empezó a funcionar, y entonces en el 2012, en el año 2012, empezamos a ver muchos sucesos que tenían una pinta más o menos como esta de aquí. Aquí lo que veis es una representación pictórica de una de esas colisiones, ¿vale? En el centro han colisionado los dos protones y de ahí han salido un montón de partículas, pero en particular han salido dos, que veis ahí como en verde, que son dos fotones, ¿vale? Esta es una desintegración típica del bosón de Higgs. Claro, ¿por qué hubo que esperar hasta el 2012? Porque había que acumular una estadística suficiente, no vale con ver un suceso solamente, tienes que ver muchísimos, hasta estar completamente seguro de que lo que estás viendo es el bosón de Higgs. Y en el 2012, finalmente se hizo el anuncio. Se hizo el anuncio en el que se había descubierto esta partícula
que 50 años antes había predicho Peter Higgs. ¿Qué es lo más interesante de todo? Yo me acuerdo que cuando se hizo este anuncio, el anuncio mediático se hizo en el CERN, pero en paralelo el anuncio científico se hizo en Australia, en una conferencia, en una de las conferencias de física más importantes. A mí me tocó ir a Australia, porque yo era uno de los que presentaba los resultados y tal. Entonces, me acuerdo que mi estudiante de doctorado estaba en el CERN y en ese momento, para él, lo más importante en la vida era ser capaz de conseguir un sitio en lo que llamamos el auditorio principal del CERN, que es donde se iba a hacer el anuncio, para poder verlo de primera mano. Entonces, se levantó a las 2 de la mañana, diciendo, bueno, yo me voy a poner allí a las 2 de la mañana con el bocata y tal, y consigo sitio seguro. Pues bien, llegó allí y había una cola ya de otros científicos que estaban haciendo fila para meterse, para ver el anuncio oficial del bosón de Higgs. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no?, la magnitud del evento. Pero lo más interesante es que, en el fondo, nosotros no estábamos contentos con esto, porque lo que hubiese sido maravilloso es no encontrarlo, porque eso hubiese sido una nube. Eso hubiese sido una nube brutal. Nos estaría diciendo, no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Ni idea. Habéis predicho esto y no tenéis ni idea. Y sin embargo, pues sí, ahí está. Es aburrido. De hecho, está y lo estamos midiendo y las propiedades que tiene son exactamente las que había dicho Peter Higgs. Es que no se desvía ni un poco. Es aburrido, es muy aburrido. Afortunadamente, tenemos un montón de nubes. Así que por nubes no hay problema porque hay muchísimas nubes. Esta foto yo no puedo resistir ponerla en cada charla que doy. Sé que soy un poco cansino, pero a mí me parece fascinante. Esto es simplemente lo que ve el Hubble cuando apunta al cielo, en un agujerito así, ¿no? Lo que te cabe así cuando pones el dedo así, y observa todo esto. Todas estas cosas son galaxias, cada una es una galaxia. Hay como 10.000 o así. Sin embargo, sabemos hoy en día, y ahora ya estoy hablando de las nubes del futuro, ¿no? Sabemos hoy en día que la mayor parte del contenido de cosas que hay ahí en la foto no las vemos. No las vemos porque no interaccionan. Es lo que llamamos la materia oscura y la energía oscura. Sabemos que hay de dos tipos, eso sí. Lo que nosotros conocemos, los puntos de luz, es el 5% de lo que hay en la foto. El resto, ni tan siquiera sabemos cuál es su naturaleza. No son átomos, no son protones, no es nada de eso, es algo diferente. No sabemos lo que es. Claro, ¿cuál es el reto? El reto de hoy en día es intentar descubrir qué es esa materia oscura. Nosotros pensamos que si todo ese contenido de materia está por ahí, tendrá que ser alguna partícula. Entonces, en el CERN, esto es un poco en lo que yo dedico ahora mismo mis investigaciones, estamos intentando ser capaces de generar alguna partícula de materia oscura. Es la nueva nube, ¿no? Entonces, seguimos trabajando con este tipo de instrumentos. Este, por ejemplo, es el detector CMS, en el que yo trabajo. Allí podéis ver al jefe técnico de CMS haciendo un poco el tonto, la verdad. A mí me gusta pensar, tiene una mirada un poquito así como hacia el infinito, ¿no? A mí me gusta pensar que él está mirando a todas esas nubes que todavía tenemos, como por ejemplo la materia oscura, la que os acabo de contar, ¿no? Y que las está mirando un poquito desafiante, ¿no? Como vamos a por vosotras, porque verdaderamente así es como funciona el progreso científico. Hay nubes, hay sol, se aprende, nuevas nubes, nuevo sol, se aprende, y en este proceso damos la vuelta a los conceptos de la física constantemente, de arriba a abajo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. En este sentido, aquí nadie tiene morriña. Simplemente intentamos entender cada vez un poquito mejor cómo es el universo.